bienvenidos a la clase número 5 del curso de Álgebra Superior 2. La clase pasada habíamos visto, empezamos con, dijimos, ¿no?, que íbamos a definir algo sobre el orden, ya para hablar de otro tipo de propiedades. Entonces tenemos a nuestros números enteros, que como ya dijimos, pues son este producto cartesiano de los números naturales acomodados, arreglados, agrupados, en términos de estas clases de equivalencia, ¿no? Y definimos este conjunto P, que es un subconjunto de aquí arriba, un subconjunto de los enteros del conjunto cociente de n cruz n módulo la relación de equivalencia. Tomamos ese conjunto y este conjunto, que es el conjunto de todas las clases de equivalencia cuyos representantes tienen la propiedad de estar en la relación de que el primero es mayor que el segundo, donde este mayor significa representa la relación de orden en los números naturales. A este conjunto de acá, pues no es sino los números positivos, ¿no? Esos son los números positivos, los números enteros positivos. ¿Cuáles son estos de acá? ¿Cuáles son las parejas de n cruz n, las parejas a, b en n cruz n, que tienen la propiedad de que a es mayor estricto que b con el orden de los naturales? Pues esas parejas son estas de acá, ¿no? Son todas las que están por debajo de la diagonal, o sea, son los puntos sobre esta línea, los puntos sobre esta línea, los puntos sobre esta línea, todos estos, los de debajo de la diagonal, tienen esa propiedad, ¿no? De hecho, pues lo podemos especificar más. Sabemos que todos los que están sobre esta son los que tienen la propiedad de que A es mayor que B en una unidad, ¿no? Está el 1,0, está el 2,1, el 3,2, el 4,3, todos en los cuales A es mayor que B en una unidad. Y así, ¿no? Todos los que están sobre esta línea serán los que A sea mayor que B por 2 unidades, ¿no? Entonces están el 2,0, el 2,1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos de acá abajo de la diagonal son los que tienen esa propiedad, la propiedad de que A es mayor que B, y por lo tanto son los que pertenecen al conjunto P. Demostramos que de la tricotomía de los naturales, que es esta propiedad que nos dice que dados los números naturales A y B, o bien A es mayor que B, o A es igual a B, o A es menor que B, probamos una proposición, la proposición 5, que decía que o bien la clase de equivalencia, el número de entero, está en P, o sea, es esto, o bien la clase de equivalencia es la clase de equivalencia que tiene como representantes a las parejas de la forma alfa, alfa, o sea, la clase de equivalencia cuyos representantes están sobre la identidad, o bien su inverso está en P, ¿no? Esa era la condición 3, o sea, la condición 3 decía o bien su inverso está en P, es decir, una de las posibilidades es que menos A, B esté en P, ¿no? ¿Por qué? Porque menos A, B, ya sabemos, ya vimos quiénes son los inversos, ya vimos que los inversos son, si A, B es un número, el inverso de A, B es la clase de equivalencia que tiene como representante a B, A, ¿no? O sea, la tercera condición es equivalente a decir que B, A está en P. Y sí, eso sí pasa. ¿Por qué? Porque si el inverso está en P, ¿quiénes son los que tienen la propiedad de que su inverso esté en P? Pues los que tienen la propiedad de que su inverso esté en P son todos los de arriba de la diagonal, ¿no? Porque todos estos tienen la propiedad de que la segunda es más grande que la primera. O sea, en este caso, si tenemos los puntos de este lado son de la forma A, B, estos de acá tienen la propiedad de que B es mayor que A. Estos de acá tienen la propiedad de que B es mayor que A, y entonces el inverso de acá tendría como representante pues a las parejas B, A, ¿no? O sea, los de aquí abajo. Y sí, pues, por ejemplo, tómense una clase aquí, digamos la clase del 3, del número entero 3, y un representante. Un representante, por ejemplo, sería pues la pareja 0,3, ¿no? La pareja 0,3. ¿Y qué propiedad tiene la pareja 0,3? Bueno, la pareja 0,3 no está en P. No está en P porque no satisface esta condición, pero tiene la propiedad de que su inverso, o sea, cuando me tomo la clase de equivalencia que lo tiene como representante, su inverso, que es igual a la clase de equivalencia 3,0, sí está ahí, ¿no? Este de acá sí está en P. Y bueno, eso es muy intuitivo, ya sabemos, ¿no? Si me tomo un número acá y un número acá, ¿no? Su inverso, por ejemplo, el 2, ¿no? Y el menos 2, me tomo estos dos, lo que sé es que cualquier representante de aquí que me tome sumado a otro representante de aquí, cae en la diagonal. Entonces estos de acá son los inversos, y si los de arriba
de la diagonal tienen la propiedad de que la segunda coordenada es mayor que la primera, pues entonces sus inversos tienen la propiedad de que la primera es mayor que la segunda, y esa es la característica que determina a P. Entonces probamos eso, probamos que dado un número entero, o bien esa clase de equivalencia está en P, o bien es igual a la clase de equivalencia de la identidad, o bien su inverso está en P. Y esa fue la demostración de la proposición 5, ¿no? Es algo que se sigue de la tricotomía de los números naturales. Ahora, ya que tenemos estos resultados, ya que tenemos esta definición 6 y esta pues ya visión más clara de cómo es el orden en los números enteros, de cómo los vamos a tener ahí desplegados, podemos definir un orden, ahora sí. Entonces, definición 7, y la definición 7 va a ser el orden en Z, ¿no? Orden en Z. Entonces, da dos enteros, dados K y L en Z, decimos que K es mayor, y ahora le voy a poner un gorrito, igual que como lo hice con la suma y con la multiplicación, porque lo estoy definiendo, o sea, no es el mismo que este de acá, ¿no? Este de acá es el orden en Z, este es el que estoy definiendo. Vamos a decir que K es mayor que L. Vamos a decir que K es mayor que L, si, solo si K, que lo tenemos acá escrito, como lo vamos a expresar en términos de las clases de equivalencia, si, solo si y solo si, esa clase A, B, que tiene como representante A, B, sumada al inverso de la clase de esta que es L, que la tenemos escrita como C, D, pertenece al conjunto P, a este que describimos aquí arriba. Entonces, dados dos números enteros, K va a ser mayor que L, si al sumar con la suma definida la clase de equivalencia que es K con el inverso de L, eso está dentro de ese conjunto, dentro del conjunto P, que ya así como someramente vimos que son los números positivos, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué quiere decir esto de acá? Pues esto de acá quiere decir que la suma de A, B más el inverso de acá, que ya lo podemos escribir como la clase de equivalencia cuyos representantes son, cuyo representante es la pareja que tiene AD en la primera y AC en la segunda, ¿no? Este es el inverso de esta clase de acá, entonces la suma con el inverso tiene que estar en P. Bueno, esa es nuestra definición, así vamos a definir el orden. El orden va a ser dado por eso, ¿no? Un número es mayor que otro si la suma de ese número con el inverso aditivo del otro se queda dentro del conjunto P. Y entonces tenemos un corolario de nuestro resultado anterior, que era la proposición 5.1, que ya se ve muy fácil y que además es muy útil porque ya podemos asociar, ya podemos encontrar una manera fácil de identificar a los enteros ahí adentro. ¿Qué tenemos? Tenemos que dado un entero, digamos Z, en Z se tiene una y solo una de las siguientes condiciones. O bien, la primera es, o bien a Z lo podemos escribir como la clase de equivalencia cuyo representante es un número, es una pareja de la forma n,0, donde n es un natural positivo, o bien Z es la clase de equivalencia de la pareja 0,0, o bien, ¿cuál sería la tercera condición, no? Si lo piensan de acuerdo a lo que decía la proposición 5, pues tenemos o Z es una clase de equivalencia que tiene esta forma con respecto a los naturales, o tiene esta forma con respecto a los naturales, que recuerden, nosotros estamos considerando al 0 como natural, o bien, pues nuestra tercera opción, ¿no? Obviamente, Z es la clase de equivalencia que tiene como representante a la pareja 0,n, donde n es un natural positivo, un natural distinto de 0.
solamente hay de estas tres, y esto, claro, también se sigue de la tricotomía y se sigue de la proposición 5. ¿Y qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que ya podemos identificar a cada uno de los números enteros con las parejas de la forma n,0 o 0,n. Entonces, ¿quién va a ser el 1? Pues el 1 es la clase de equivalencia cuyo representante es la pareja 1,0. Sí, ya sabíamos que podemos usar como representantes todas las parejas que tengan la propiedad de que la segunda coordenada difiere en una unidad de la primera, ¿no? De que la segunda coordenada es más chica que la primera en una unidad. Entonces, eso ya lo sabíamos, pero ahora utilizando esto de acá, pues puedo identificar de alguna manera al 1, que es el número natural, con la clase de equivalencia que tiene a 1 en la primera entrada y a 0, digo al 1 de los enteros, ¿no? Este es al 1 natural con el 1 de los enteros, ¿no? Esto está en Z y esto está en los naturales. Y por otro lado, pues a los números negativos, a los números que tienen la propiedad de estar aquí arriba, de que su inverso está en P, digamos menos 3, pues al menos 3 ya lo puedo identificar con la clase de equivalencia 0,3. Perdón. Al 3 lo puedo identificar con la clase de equivalencia 0,3, ¿no? Es que más bien aquí le tengo que poner 0,3 y esto es igual a menos 3, porque estos son los números naturales y estos son los enteros. Entonces, bueno, todos estos de acá, los números positivos, los puedo identificar con las parejas ordenadas que tienen a ese mismo número en la primera y a los números negativos con los que tienen a ese mismo número en la segunda. Entonces al menos 3, que es esta pareja ordenada, lo puedo identificar de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que nos da eso? Eso lo que nos da, si ustedes lo ven, es una biyección. Como muchos de ustedes ya saben, los números enteros tienen la misma cardinalidad que los números naturales, son la misma cantidad. No importa que los números enteros tengan a los negativos y los naturales no. Entonces, ¿cómo probamos eso? Pues ya lo hicimos en superior 1, ¿no? Hay que dar una biyección. En superior 1 yo di una biyección entre los números naturales y los números enteros, que no me acuerdo exactamente cómo la describí, pero básicamente lo que hacía era tomarse a los números enteros, acá 0, 1, menos 1, y asignar 2, menos 2, y asignar a los números pares a los números positivos y a los números impares a los números negativos. Y si consideramos al 0 natural, pues el 0 va a dar al 0. Entonces eso demuestra que hay la misma cantidad, ¿no? Si aquí asignamos, por ejemplo, aquí dábamos 0, y escribí la función, ¿no? Acá le dábamos entonces eran los impares a esto, por aquí dábamos 2. Entonces los pares van a dar a los números positivos y después acá 3, ¿no? Y acá 4, y acá 5, etc. Entonces teníamos una asociación que mandaba los números impares a los números negativos y los números pares a los números positivos, probando que eso era una biyección. Y aquí tenemos otra que prueba eso. ¿Por qué? Aquí a cada número entero le estamos asociando una de estas clases, ¿cierto? Una de estas clases, entonces los números positivos son aquellos que tienen la primera coordenada mayor que la segunda coordenada. Los números negativos son aquellos cuyos representantes tienen la segunda coordenada mayor que la primera coordenada. Y después está el 0, ¿no? Que tiene las dos coordenadas iguales. Entonces, una cosa que se sabe de cardinalidad de conjuntos es que el producto cartesiano de dos conjuntos que son numerables es nuevamente un conjunto numerable. Entonces, esto de acá, el conjunto completo, es un conjunto numerable. Es un conjunto numerable que estoy identificando, cada uno de ellos es un número entero, ¿no? Cada uno de estos paquetitos, cada una de estas clases de equivalencia. Tengo una cantidad numerable de clases de equivalencia, porque las clases de equivalencia no pueden ser más que el conjunto de puntos, y el conjunto de puntos es numerable porque es el producto de un conjunto numerable, los naturales, por otro conjunto numerable. Y hay una asociación con los enteros. Entonces esta sería otra biyección, esta sería otra explicación de por qué los números enteros tienen la misma cardinalidad que los números naturales, ¿no? Asociándolos de esa manera. Y bueno, y con este
resultado ya lo tenemos facilísimo. Los negativos van a dar a 0, el número del que tenemos el negativo, los positivos a n,0 y esta es la identidad. Ahora, bueno, muy bien, entonces ya tenemos eso, ya tenemos nuestra definición de orden y estos resultados. ¿Qué tipo de ejercicio les podría yo pedir que probaran para el examen o la tarea? ¿Qué hacemos con esta construcción? Ya tenemos un conjunto, dos operaciones e incluso la propiedad de orden, la relación de orden. E incluso algunas cosas que nos facilitan el manejo de estos bichos. Con todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos probar las propiedades, las mismas propiedades que mencionamos desde la otra perspectiva, de la perspectiva axiomática, pero recurriendo a las definiciones que ya dimos, que están construidas meramente en dos cosas. Teoría de conjuntos, con sus respectivos axiomas, y la estructura inductiva de los números naturales que estamos dando por sentada. Pero todo ahora tiene una justificación, ¿no? Todo ahora no está estipulado, sino que está construido y está justificado, y está demostrado. Pues, ¿qué tipo de cosas podemos demostrar? Bueno, hay algunas, voy a borrar esto. Hay algunas propiedades que son muy naturales, igual que les decía la primera vez, y que ya las damos por hechas, pero en esta ocasión no podemos darlas por hechas, ¿no? Tenemos que demostrarlas. Pues vamos a ver un ejemplo, digamos, llamémosle la proposición 6, y es una proposición que nos dice algo acerca de la desigualdad entre enteros, ¿no? Es una propiedad de la desigualdad de enteros. Entonces, cuando tenemos dos enteros, digamos K y L, y consideren que K y L son bueno, no, ahorita les escribo. Vamos a ver. Dados, sí, K y L, números enteros, en estos de acá, que son los enteros que construimos, dados K y L con K mayor que L, pero no solamente mayor, sino en este momento le estoy poniendo un correcto porque es la relación de orden que acabo de definir, y alfa, un entero cualquiera, se tiene que, cuando sumo alfa, se mantiene la desigualdad, ¿no? O sea, K, con la suma que definimos para los enteros, con alfa, es mayor con esta relación que definimos que L más alfa. Entonces eso podríamos pensar, pues es súper intuitivo. Si tengo dos cosas, dos números, uno es mayor que otro y sumo la misma cosa de los dos lados, nos altera la desigualdad. Bueno, muy bien, eso que es tan intuitivo ahora necesita ser probado. ¿Cómo lo vamos a probar? ¿Cómo se hacen estas demostraciones? Pues es obvio, se hacen a partir de las cosas que ya definimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar un resultado como este. Entonces, ¿cómo iría la demostración? Entonces, tengo por hipótesis que K es mayor o igual que alfa. Entonces, como todas nuestras demostraciones, hay que usar las hipótesis, ¿no? Si en una demostración las hipótesis del resultado no aparecen, hay que sospechar de ellas. Siempre se utilizan las hipótesis. Entonces, K es mayor que L, por hipótesis. Entonces, como K es mayor que L, claro, lo que hay que hacer... Ay, le puse una raya abajo. No, se la quería poner arriba. Como K es mayor que L, lo que hay que hacer es escribir esto en términos de la definición que pusimos, ¿no? Entonces, como K es mayor que L, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir esto de acá, ¿no? Quiere decir que la pareja que tiene la clase de equivalencia, que tiene como representante a la pareja A, B, sumada al inverso de L, ¿no? Al inverso de L, que es este menos la clase de equivalencia C, D, pero que ya sabemos que el inverso, pues es voltear, ¿no? Las entradas. Ya sabemos que los inversos de aquí están acá, los inversos de acá están acá. Entonces, si C, D está aquí, su inverso D, C va a estar acá abajo. Si C, D está aquí, su inverso D, C va a estar aquí arriba. Entonces, sumarlo a este inverso, pues es sumarlo a la clase que tiene como representante a la pareja D, C, ¿no? Que es el inverso. Esto de acá. Eso tiene que estar en el conjunto P. ¿Por qué? Porque K es mayor que L. Es decir, ¿qué es estar en P? Estar en P es cumplir con esta condición, ¿no? O sea, que A más D, bueno, lo voy a escribir completo para no brincarme ningún detalle. A más D, B más C
ya estoy haciendo la suma, esta de acá. La clase de equivalencia tiene ese representante, tiene que estar en P, ¿no? La suma de estos dos. Y ahora sí esta suma de acá adentro es suma de naturales, ya no es suma de enteros, la de acá es suma de enteros. Esto tiene que estar en P, ¿y esto qué quiere decir? Es decir, que A más D es mayor con el orden de los números naturales, ¿no? Esto de acá, eso quiere decir que A más D es mayor que B más C. Que ya llegué a esa conclusión, ¿no? ¿Qué quiero probar? Quiero probar que esto es mayor que esto, que sé que A más D es mayor que B más C, por la hipótesis de que K es mayor con el orden de los enteros que L. Entonces, ¿qué hacemos? Para comparar estos dos hay que calcularlo. Entonces, vamos a calcular quién es K más alfa, y por otro lado, vamos a calcular quién es L más alfa. Entonces, K más alfa es igual, vamos a poner a sea alfa, porque alfa no lo tenemos descrito, ¿no? Sea alfa es un número entero, o sea, es de la forma m,n, esta de acá, ¿no? Es una clase de equivalencia con esa forma, en z. Entonces ahí está mi entero que me estoy tomando. Entonces K más alfa va a ser, K es A, B, entonces esto va a ser A, B más esta de acá, ¿no? M,n, o sea, esto es A más M, B más n, ¿cierto? Esta de acá es la suma de K más alfa. Ahora vamos a calcular L más alfa. L más alfa, bueno, quedamos en que L es C, D. Entonces, L más alfa es A, C más M, D más n, ¿verdad? Sumando coordenada a coordenada, que es como definimos esta suma. Entonces ya tengo quién es K más alfa y quién es L más alfa. Yo lo que quiero probar es que este es mayor que este. Entonces vamos a demostrar, por demostrar que A más M, que la clase que tiene A más M, B más n, esta de acá, es mayor con el orden que definimos que la clase que tiene como representante a la pareja que tiene a C más M en la primera y a D más N en la segunda. Esto es lo que quiero demostrar. ¿Y qué querría demostrar? ¿Qué querría decir demostrar esto? Esto es, demostrar eso, es demostrar que este más el inverso aditivo de este acá está en P, ¿verdad? Porque esa es la definición de ser mayor. La definición de ser mayor es que un número más el inverso aditivo del otro esté en P. Entonces tengo que demostrar que la suma de este más el inverso aditivo de este está en P. O sea, que la clase que tiene a la pareja A más M, B más N, más el inverso de este, y ya sabemos que el inverso de este de acá, pues es voltear las coordenadas, ¿no? Entonces el inverso de este es la clase que tiene a la pareja D más N, C más M, esto de acá tiene que estar en P, ¿no? Demostrar que este es mayor que este es demostrar que este más el inverso de este está en P, o sea que esto más esto está en P. O sea, esto es demostrar que pues hay que hacer la suma, ¿no? Que la clase de equivalencia que tiene a la pareja en la primera entrada A más M más D más N, en la segunda entrada B más N más C más M, esta pareja, esta clase de equivalencia, tiene que estar en P, ¿no? Lo único que hice fue sumar estos dos. Entonces, eso es demostrar que eso está en P. ¿Y qué quiere decir que eso esté en P? Bueno, la definición de estar en P está aquí arriba, ¿no? Eso quiere decir que este es mayor que este con el orden de los naturales. Es decir, lo que hay que probar, recuerden que estamos en el por demostrar, ¿no? Por demostrar esto es demostrar esto, demostrar esto es demostrar esto, y eso es demostrar que A más M más D más N es mayor con el orden de los números naturales que B más N más C más M. Esto es lo que tengo que probar. Pero claro, esto sí es cierto. ¿Por qué esto sí es cierto?
Bueno, pues solamente tenemos que regresar, ¿no? Ahorita estábamos por demostrar, pero solo lo único que tengo que hacer es irme a mi hipótesis e ir de regreso. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que A más D es mayor que B más C, por hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque K es mayor que L con el orden de los enteros. Entonces, A más D es mayor que B más C con el orden de los naturales. Entonces, si A más D y a B más C yo le sumo de ambos lados a M y a N, dado que este es el orden de los naturales, sumar algo de los dos lados no lo altera. Y no estoy suponiendo lo que quiero demostrar, porque lo que quiero demostrar es para los enteros y lo que estoy utilizando es para los naturales. Entonces, como esto es cierto, entonces sumar de ambos lados a M y a N no altera la desigualdad. Entonces, esto es cierto, porque si se dan cuenta, esto de acá es esa desigualdad de aquí arriba, es A más D y B más C, pero con M y N aquí adentro. Entonces, si esto es cierto, sumar M y sumar N de los dos lados no altera la desigualdad, por lo tanto, esto es cierto. Si esto es cierto, eso quiere decir que, por definición de estar en P, esta clase de equivalencia está en P. Si esta clase de equivalencia está en P, por la definición de suma, la suma de estos dos está en P. Si la suma de estos dos está en P, eso quiere decir, por definición de orden, que este de acá es mayor que este de acá, ¿sí? Y eso era lo que queríamos demostrar. Lo que queríamos demostrar es que este es mayor que este. Este es K más alfa y este de acá es L más alfa. Por lo tanto, K más alfa, ¿no? Por esto de acá y siguiendo ese razonamiento, llegamos a la conclusión de que K más alfa es mayor, con el orden que acabamos de definir, que L más alfa, ¿no? Pero ya está todo justificado y de nuevo, estas propiedades sí las puedo utilizar porque esta es la suma de naturales y el orden de naturales, de la cual estamos derivando la propiedad para estos de acá que por ahora tienen gorrito, que son los enteros y que son los que hemos definido y hemos construido hasta aquí. Entonces, este es el tipo de cosas que podemos hacer, ¿no? Dar propiedades que parecen muy elementales con una conjunción, con una demostración que se puede rastrear hacia dónde, hacia los axiomas de la teoría de conjuntos, pasando por las propiedades de los números naturales, ¿no? Entonces, todo como que nuestro edificio está bien cimentado. Bueno, vamos a dejar aquí porque supongo que ya está largo esta primera parte y ahorita continúo con la segunda y un poco más de la perspectiva axiomática.